A partir de este punto, de terminar el recorrido por lo que ha sido la imagen de Erasmo de Rotterdam y ver un poco la influencia que tuvo, no solamente sobre la reforma, sino sobre la creación, o más bien el surgimiento, el nacimiento de varios idiomas y varios estados nacionales, la conformación de varios pueblos que se aglutinan alrededor también de las escrituras de la Biblia, del Nuevo Testamento específicamente. Pues no todos los autores pueden considerarse como que hicieron una exégesis pura, o sea, y de todas maneras en Erasmo uno tiene que pensar si él hizo una interpretación alguna vez y qué tipo de interpretaciones hizo. Las interpretaciones que hacía Erasmo con respecto a las escrituras no eran más allá de lo que la misma escritura decía y que partía del sentido común, es decir, un hombre muy práctico. Em, entonces, dentro de esa practicidad que él tenía, veía algo que denunciaba, y era el comportamiento del grupo religioso de la época del catolicismo y cómo utilizaban su poder político, su poder económico, todo ese poder que logran acumular durante el medioevo y que les permite llegar a enfrentarse con los más poderosos reyes europeos y llegar incluso a luchar con sus propios ejércitos. Recuerden ustedes, el papado tuvo sus propios ejércitos paramilitares llamados templarios, que se encargaban de ejecutar las acciones sanguinarias del movimiento religioso de aquella época. Entonces, es digamos que es compleja, es una discusión que realmente vale la pena abordar, que por lo menos cada uno de ustedes tenga claro que existió un Erasmo de Rotterdam, cuáles fueron sus alcances, qué logró hacer, qué se le critica, porque es que no podemos venir aquí a canonizar a nadie, pero tampoco podemos despreciar los grandes avances que han hecho las personas que han influido tan grandiosamente dentro de la iglesia. Sobre todo en un tiempo como el nuestro, en donde basta simplemente un teléfono móvil y un poco de conexión a Internet para venir a posar como ilustres y como quienes son capaces de juzgar a otros que llevan muchísimo tiempo, décadas, enseñando, estudiando, haciendo que progrese el evangelio en el mundo. Hay una cantidad de em, usuarios de redes sociales que no son capaces de interpretar un versículo, pero son capaces de intentar destruir la carrera de muchos predicadores que han hecho grandes obras y, eh, digamos, hace parte también del proceso que ustedes, dentro de su módulo de pensamiento crítico, también tienen que comenzar a desarrollar. ¿Hasta qué punto podemos nosotros, pues es decir, es evidente que ustedes no creen que todo lo que nos llega a través de las redes es real, ¿no? Pero es claro que a veces nos llega información que parece ser muy cierta, que parece tener muy buenas fuentes, pero que de todas maneras tiene una segunda, una mala intención. Bien, entonces hoy lo que quiero es mostrarles el, digamos, una contraposición, una cara opuesta de lo que fue la vida de Erasmo, pero con otro gran pensador, con otro gran escritor, un hombre que ayudó muchísimo al desarrollo del Evangelio también, desde el punto de vista de la filología, como ha sido nuestro objetivo inicial en esta primera parte del módulo. Y fíjense cómo ya hemos venido pasando de la filología a otras ciencias como la lingüística. Hoy hablaremos un poco más en profundidad de la hermenéutica, para ir entendiendo, porque finalmente el módulo nuestro se llama hermenéutica, pero ¿de dónde surge y por qué ha sido necesario, fíjense, hacer el recorrido
desde, desde la simple sintaxis, desde la morfología, desde cómo se construye una palabra, una oración, qué significa, desde un diccionario, y llegar ahora hasta un ejercicio más práctico acerca de la hermenéutica. Entonces, permítame, les comparto de una vez la presentación. Quiero hablarles hoy de Bengel, Johann Bengel. De pronto nuevo para algunos, para otros tal vez ya ha sido objeto de estudio también, porque hoy vamos a hablar de filología, pero vamos a hablar, fíjense, no de exégesis, sino de eisegesis, y también de crítica textual. Entonces no crean que siempre vamos a encontrar los grandes exégetas de las escrituras. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de Bengel. Es un hombre muy particular, hablemos primero acerca de su obra. Él también, como Erasmo, produjo un Nuevo Testamento en griego. Hacia alrededor de 1734, produce este documento que lo tienen en pantalla al lado derecho de su pantalla. Es una portada del documento que él imprimió. Pero tiene algo muy particular el trabajo de Bengel, y es que así como Erasmo se preocupa por hacer algunas observaciones sobre la forma en la que recolectó la información para construir su Novum Instrumentum, Bengel llega un poco más allá. No se queda solamente en el concepto de cómo somos capaces de construir un Nuevo Testamento, sino que además hace algo no que fuera tan novedoso desde el punto de vista de que la exégesis ya existía, es decir, el ejercicio hermenéutico, sino que él logra generar un aparato crítico en su edición del Nuevo Testamento en griego. Y yo no sé si alcanzamos a dimensionar un poco lo que estoy mencionando acá. Cuando digo hace un aparato crítico en griego, es decir, es una persona que tiene que aprender un segundo idioma, un idioma antiguo, varios idiomas antiguos, latín, griego, por supuesto. Y estamos hablando solamente del Nuevo Testamento, no estamos diciendo que Bengel no conocía de arameo ni de hebreo, pero estamos hablando específicamente de este documento, el Nuevo Testamento en griego de Bengel. Se necesita tener algo de conocimiento. Se necesita tener conocimiento en latín antiguo, en latín reciente, para la época de él estoy hablando, en griego antiguo, en griego reciente, en su idioma original, y además poder construir un razonamiento de análisis lógico que le permita no solo compartir cómo se construye el documento, sino hacer anotaciones exegéticas sobre el documento. Es decir, hacer exégesis en otros idiomas. Y créanme que eso es muy exigente. Si su idioma nativo es el español, hacer exégesis en otra lengua no es solamente traducir, es pensar en la otra lengua, analizar en la otra lengua, hacer crítica en el otro idioma. Y si aparte de eso le suma la necesidad de que ese idioma no sea de uso común, sino sea un idioma en desuso o casi una lengua muerta, realmente el esfuerzo termina siendo bastante grande. Entonces, puede uno decir que hay como dos obras aquí en una sola.
La primera, la traducción del Nuevo Testamento en griego. Y segundo, todo este aparato crítico. Ahora, cuando hablamos de aparato crítico, nos referimos a todas las anotaciones que enriquecen el volumen. Por ejemplo, usted compró una Biblia de estudio Thompson, una Reina Valera Thompson. La Biblia como tal sigue siendo la misma, pero tiene una cantidad de comentarios, anotaciones, ayudas, investigaciones. Eso es lo que llamamos el aparato crítico. Todo lo que enriquece el volumen, aporta información histórica, geográfica, lingüística, literaria, cruces de información. A eso es lo que llamamos un aparato crítico. Entonces, entendemos en Beigel no solamente la creación de un documento que ha sido traducido a un idioma que fuera popular en aquella época, popular para los estudiosos de aquella época, y que además construye el aparato crítico de ese documento que surgió a partir de idiomas o de lenguas antiguas. Y ya ustedes van entendiendo la complejidad realmente del trabajo de Bentley, porque no es solamente que hizo un Nuevo Testamento, sino las condiciones en las que estaba y todo lo que acompañaba ese documento. Pero encontramos que Beigel no fue o el Nuevo Testamento de Beigel no fue el único documento que se hizo. Él realiza otros documentos, y hay algo interesante en él, y es que le gusta, por alguna razón, a algunas personas les gusta mucho hacer estudios sobre el Apocalipsis. Yo personalmente, se los he dicho muchas veces, no soy experto en Apocalipsis, no me atrevo a hacerles un estudio serio de Apocalipsis, como seguramente ustedes han tenido profesores que sí los hacen, seguramente de manera muy, muy acertada. Y comienzan a aparecer ya en esta época, por supuesto que ya había ocurrido con Erasmo y también está ocurriendo con Beigel, la aparición de varios documentos o de varios manuscritos en griego, y comienzan a aparecer lo que llamamos lecturas variantes. Este concepto de lecturas variantes es importante para nosotros, porque parece que, bueno, a mí me enseñaron alguna vez que todas las Biblias, que todas las escrituras, no importa si estaban escritas de una o de otra forma, finalmente decían lo mismo, solo que con otras palabras. Era más o menos lo que le explicaban a uno. Puede ser que el versículo esté escrito con otras palabras, pero finalmente lo que importa es que diga lo mismo, o sea, el sentido profundo sea el mismo. Y eso es válido en muchísimos pasajes, pero no en todos. No siempre ocurre así. Muchas veces sí ocurre que se usan diferentes palabras y podemos llegar a expresar la misma idea. No pasa nada, está bien. Pero no ocurre así cuando vamos a hablar de lecturas variantes entre diferentes manuscritos. Entonces nos vamos a encontrar con que aparecen documentos que sirven de base para las traducciones o para enriquecer los Nuevos Testamentos, en este caso el de Beigel, y él se compromete a no insertar ninguna variante de esas si previamente no ha sido impresa en otra edición en texto griego. Esto, digamos que fue como una especie de sistema de control para que no se insertara en su Nuevo Testamento ninguna frase, palabra, idea, concepto que no fuera reconocido previamente en otras versiones de la Biblia. Ya hemos visto en algunas ocasiones anteriores que existen diferentes familias textuales y cada familia textual, es decir, cada grupo de traducciones de la Biblia, tiene unas características muy propias y hay algunos versículos que sí aparecen en unas variantes textuales y otros que no. Con respecto a esto quedamos tranquilos en el sentido de que a pesar de que hay varias familias textuales, dentro de cada familia textual también hay variantes, pues ninguna de ellas afecta
fundamentalmente la doctrina de la salvación, es decir, el núcleo esencial de las Escrituras, el plan de salvación, Cristo, el propósito de Cristo, revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no se ve alterado en ninguna de las familias textuales, pero encuentra uno algunos pasajes, algunos versículos o algunas palabras que sí aparecen en unas versiones y que no aparecen definitivamente en otras. Entonces, tratando de resolver un poco ese problema, es que los investigadores, entre ellos Bengel, intentan ser más cuidadosos con la inserción de los pasajes, de los versículos que finalmente van a utilizar. Acá estamos hablando entonces de lecturas variantes que hacen parte del aparato crítico. Bengel fue muy cuidadoso con esto. Entonces él dijo, bueno, yo tengo por lo menos 5 clases de variantes, no voy a usar 5 letras del alfabeto griego, y la primera letra es la variante más importante, la que tiene como más credibilidad, la que podemos considerar que es más acertada, y voy bajando en el nivel de esas variantes, hasta llegar a la última letra del alfabeto, la quinta, en donde considero que esa probabilidad de traducción no sea tan acertada, no sea tan pura, me parece que es la menos adecuada, pero sin embargo dentro del aparato crítico, él dejó esas anotaciones allí para que el lector pudiera identificar que en ese pasaje específico existían por lo menos esas variantes. Y esto es muy interesante porque por primera vez, de forma masiva, no por primera vez, sino por primera vez de forma masiva, le está llegando al estudioso, al investigador, al erudito, un documento que le permite hacer comparación entre las principales 5 variantes textuales que existían sobre un pasaje que estaba en discusión en aquella época. Entonces, ya usted como investigador, como estudioso, decide hacer comparación entre esas 5 posibles interpretaciones, si se quiere, o traducciones más bien, de un pasaje específico. De pronto quiero ser un poco más claro con esto. Recuerdan ustedes, la última clase hablábamos de la coma juanina y decíamos que en algunos pasajes, en algunas traducciones aparece. Otras traducciones la ponen en duda y otras definitivamente dicen, no, esto yo no considero que haya estado en los manuscritos más serios. Fíjense la palabra que estamos usando acá y tenemos que aprender a usar este concepto. Porque muchos vendedores de Biblias hoy, muchos fabricantes de Biblias, promocionan su Biblia. Ellos no son, la mayoría no son cristianos ni les interesa hacerlo. Están haciendo negocio con la venta de Biblias, que es el libro más vendido en todo el mundo. De manera que es un gran negocio producir Biblias. Entonces, uno de los argumentos es, esta traducción es la más fiel a los originales. Y es uno de los principales argumentos de venta de Biblias. Pues nosotros ya hemos dicho en muchas ocasiones, sí, pero ¿cuáles originales? No podemos estar hablando de originales porque los originales no existen. Estamos hablando de traducciones. Y hay traducciones buenas y traducciones malas. Hay buenos manuscritos y malos manuscritos. Entonces lo que nosotros podemos decir es que este trabajo que hace Bengel es bien interesante por eso. Porque él te deja ver cuáles son las posibles opciones que hay, las lecturas variantes de un determinado pasaje. Y no le oculta a la gente que hay variantes y que no tenemos certeza sobre algunos pasajes que no tenemos, pues sí, completa seguridad de que han sido escritos de una u otra forma. Y muchas de esas variantes apenas equivalen a poner una palabra antes o después, o quitar una sílaba, o quitar un acento, o sea, no son tan críticos pues los casos. Hay algunos ya más extensos, como el de la coma juanina, por ejemplo, en donde algunos hacen toda una teología de ello. Parece que nada más en la Biblia existiera sino la coma juanina con respecto al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hacen toda una teología al respecto y dicen que si es falsa, entonces porque realmente
no hay una trinidad, si es verdadera, es porque realmente sí existe. Parece que se desconociera el resto del texto, pero quiero decir que es uno de los ejemplos, digamos, más evidentes, más conocidos. Entonces Bengel ya comienza a hablar de esa teoría de lo que nosotros hemos considerado como las familias textuales, que también reciben el nombre de recensiones o familias de manuscritos, es decir, manuscritos que se parecen. Por ejemplo, los manuscritos que fueron escritos en cerca de Egipto o en Egipto. ¿Cómo los identifican? ¿Cómo saben que un manuscrito fue desarrollado en esa área? Básicamente por la forma en la que están diseñadas sus letras, cómo están los trazos, algunas de las palabras que usan, el tipo de materiales utilizados, el papel, el pergamino, el tipo de tintas que se utilizaban y, por supuesto, las evidencias internas del documento, como utilizar algunas expresiones, utilizar algunos versículos o palabras que no aparecen en otras familias textuales. Entonces Bengel comienza a darse cuenta de que en medio de la gran cantidad de manuscritos que existían acerca de la escritura de la Biblia, encuentra que pueden comenzar a agruparse, encuentra que hay parecidos entre ellos, similitudes. Sin embargo, él no llega a hacer una división tan amplia como la que nosotros tenemos hoy en día. Estamos hablando mínimo de 5 familias textuales, pero ya estamos considerando una sexta. Y él básicamente divide las familias en la africana y la asiática. Ya por lo menos se encuentra que hay una clara diferenciación entre esas dos familias textuales. Entonces, habla de lo que él llama la teoría, o lo que se conoce como la teoría de las recensiones. Y la teoría de las recensiones no es más eso. Si quieren lo simplificamos y lo llamamos la teoría de las familias textuales de la Biblia. Es decir, que finalmente nos encontramos con que no todos los manuscritos son iguales, no todos tienen exactamente la misma información, sino que hay algunas variantes entre unos y otros. Y este es un argumento que utilizan muchos detractores de la escritura. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, dicen los detractores del Nuevo Testamento que hay por lo menos 20.000 diferencias entre unos y otros manuscritos. Y eso es cierto, pero el 90% de ellos se basa simplemente en signos de puntuación. Tienes otro 5% que está sometido a errores ortográficos. Tienes otro 2 o 3% que fueron cambios en algunas palabras o en algunos trazos que fueron realmente de poco valor. Y se encuentra uno con un 1 o 2% de variaciones que pueden llegar a ser consideradas importantes entre unos y otros manuscritos, entre las diferentes familias textuales, que realmente no ponen en riesgo ni ponen en duda la, insisto, el núcleo central de la escritura, que es la salvación a través de Cristo. Entonces, esos argumentos se caen de peso, pero si usted no tiene ni idea de esto y le dicen que entre unos y otros manuscritos hay 20.000 diferencias, usted dice, bueno, ¿y entonces qué es lo que estoy leyendo yo? No tengo ni idea de qué fue lo que me vendieron. Pero por ahora ya estamos entendiendo que ya se comienzan a evidenciar las diferentes familias textuales. Y esto no le gustó a algunos, porque, digamos, era como darle a la gente, como darle al pueblo un conocimiento que a algunos parecen que debía quedarse como reservado, ¿no? ¿Cómo es que le vamos a decir a la gente críticos cuando ven el aparato textual, el aparato crítico de Benjamin? Luego él más adelante publicaría otros documentos. Uno de ellos se llama Defensa del texto griego de su Nuevo Testamento o del Nuevo Testamento de Benjamin. Y ahí explica desde un punto de vista más intelectual y dice, no tenemos por qué ocultarle a las personas que hay variantes textuales, que no todos los manuscritos son iguales, que algunas copias fueron hechas en una región, otras hechas en otra región, y que eso influyó, que nosotros no teníamos
si lo fuéramos a decir en términos actuales, no teníamos el copiar-pegar de nuestros ordenadores, de nuestros computadores, sino que el momento en que hacían la copia se tenía que hacer a mano y a veces duraban décadas copiando una Biblia completa entre varias personas. Era evidente que tenían que presentarse algunas equivocaciones, algunos errores en el momento en que hacen la copia del documento. Y él expone eso sin ningún inconveniente, sin ninguna prevención, le muestra a la gente, tenemos estas posibles variantes, aquí está este aparato crítico, estudienlo, analícenlo, cada uno llegue a su conclusión. Luego publica otro documento hacia 1736 que se llamó Armonía de los Cuatro Evangelios, en donde una de las características de esa obra es mostrarle a la gente que no es que existiera una contradicción entre uno y otro evangelio y que el evangelio de Mateo no tenía por qué ser idéntico al de Marcos, ni ser exacto al de Lucas, ni ser idéntico al de Juan, sino que cada uno simplemente es una visión, un punto de vista desde un observador diferente que está haciendo la observación desde su propio escenario. Y finalmente todos ellos se complementan, es decir, se armonizan sin necesidad de que tengan que entrar en contradicción, porque entonces solamente bastaría con que existiese uno de los cuatro evangelios y los demás, pues no, porque serían copia de ese y no necesitaríamos nada más. Aquí tienen un enlace que los lleva a este Nuevo Testamento en griego de Benhal y adicionalmente lo van a poder encontrar ustedes allí, porque además está digitalizado. Encuentran ustedes en su pantalla la portada del documento y aquí al lado derecho una captura de uno de los evangelios. Es la forma en la que se veía el documento que él había creado. También pueden observar en el link el aparato crítico del documento. Ya comenzamos a notar acá, en esta obra de Bengel, una estructura que se nos hace conocida. Fíjense que si, pues, usted compara esta hoja del Evangelio de Mateo con la Biblia que usted tenga, probablemente no se le haga tan extraño. Quiero decir, títulos, subtítulos, divisiones por columnas, divisiones por versículos. Ya se parece mucho a una de nuestras Biblias actuales. Estamos hablando de alrededor de 1700, 1750, cuando comenzaron a crearse todos estos documentos. Aquí tienen otra captura de un documento que hace muy famoso a Bengel y que también lo pone en nuestra clase el día de hoy hablando de eisegesis, y es la exposición del Apocalipsis, porque una de los temas, decía, apasionantes en Bengel, era precisamente el estudio de Apocalipsis. Era un tema que él le apasionaba. Además, él era un hermeneuta consumado, había logrado hacer una gran obra como fue ese evangelio, ese Nuevo Testamento en griego, y adicionalmente construir todo el aparato crítico y hacer la defensa de su obra. Y comienza a trabajar también acá en esta exposición del Apocalipsis, es decir, un estudio hermenéutico del Apocalipsis, en donde además dice, le voy a hacer unas notas. Aquí el texto lo llama, la portada lo encuentran ustedes como las notas marginales del texto. Esas notas marginales son ni más ni menos que su interpretación hermenéutica de lo que es el Apocalipsis. Hace otra obra grandiosa. Se llama así el Gnomon del Nuevo Testamento. Es un estudio grandísimo de todo el Nuevo Testamento. Este hombre realmente escribía, y escribía bastante y estudiaba mucho. Es una obra tan grande que se necesitan 5 volúmenes. En pantalla tienen apenas el primero, la portada del primero. Se necesitan 5 volúmenes para que Bengel sea capaz de mostrar su pensamiento, su análisis del Nuevo Testamento.
Entonces, acá no es que vamos otra vez a hacer otra traducción, no, acá está haciendo un análisis del documento. Y hace un análisis desde el punto de vista de que existen familias textuales, de que existen variantes, de que existen algunos elementos que en algunas de las versiones con las que contaban en aquella época faltaban. Finalmente es una obra monumental. El lugar en internet también lo tienen ahí abajo en la diapositiva para que posteriormente lo revisen. Entonces esta es una obra que realmente lo pone en la historia, ¿no? Además de todo lo que ya he mencionado, si no lo pone en la historia, la traducción del Nuevo Testamento con todo su aparato crítico, como ya lo mencioné, lo que pasa es que él va subiendo de nivel, ¿no? Va subiendo de nivel y llega hasta acá, hasta este gnomon o estudio, el gran estudio del Nuevo Testamento, que realmente, insisto, lo pone en la historia, no porque sus otras obras fueran menores, sino porque esta realmente tiene un alcance fundamental para el estudio en general de la Biblia y digamos que todo estudioso, toda persona que quisiera tener un conocimiento general acerca de la Biblia tenía que ver por lo menos en algún momento de su vida esta obra de Bengel. Estamos hablando de 1742. Y hoy todavía, para nosotros, en el año en que estamos, consideramos esta obra de Bengel como una obra clásica en el campo de la hermenéutica, como una obra clásica en el campo de la exégesis, de la interpretación del Nuevo Testamento. Yo sugiero que por lo menos tomen unos minutos para hojear por lo menos el documento y darse cuenta del alcance de lo que significa esta obra para la literatura, no solamente quiero decirlo desde el punto de vista religioso o cristiano o bíblico, sino en general para la literatura universal, lo que representa el Novum Novi Testamenti de Benjamin. La palabra nomon del griego quería decir la señal, la prueba, el indicador, la pista, no sé, la palabra que pudiéramos utilizar hoy en día. La guía. Básicamente es eso, una guía para entender el Nuevo Testamento. Es una obra realmente grande. Esto es una macro obra, realmente. Es una obra que no tiene nada que envidiarle a grandes volúmenes de la historia universal. Entre esas características encontramos inicialmente entonces que es una creación puramente exegética. Toma cada libro o cada carta del Nuevo Testamento, lo analiza en su conjunto, lo divide, lo segmenta, hace análisis de esos segmentos y hace comentarios no solamente sobre el libro, sobre los segmentos, sino también sobre versículos específicos. Realmente, insisto, es una obra asombrosa, es una obra monumental que nos muestra realmente cuál es el resultado de un buen ejercicio hermenéutico, bien aplicado, serio, porque muchos de los principios que están fundados en el Novum Novi Testamenti de Bengel se predican hoy en día alrededor del mundo en todas las iglesias cristianas, aún sin que el pastor sepa que está acudiendo a una interpretación que en algún momento ya hizo este autor. Y con el paso del tiempo, algunos predicadores estudiaban a Bengel, predicaban a partir de Bengel y otros predicadores escuchaban, no sé decir tanto si copiaban, pero digamos, usaban el material de unos y otros y hasta nuestros días, insisto, a veces uno escucha prédicas de un pastor que tenga muy poca formación académica, intelectual, pero que ha escuchado sobre algunos estudios o ha participado en algunos estudios o ha realizado algunos estudios en algunas congregaciones
quiero decir que hoy seguimos repitiendo muchísimos de los argumentos hermenéuticos de Bengel, aun sin que el pastor tenga ni idea de qué están hablando o de dónde provienen esas interpretaciones. No estoy diciendo que los pastores hoy en día o que ustedes, ¿cierto? No tengamos la posibilidad de hacer nuestras propias interpretaciones. Por supuesto que además, en algún momento recuerdo que en la primera clase que tuvimos, alguien preguntó acerca de la exégesis y de cómo se llegaba. Bueno, el asunto es que decíamos, si llegamos a conclusiones diferentes es porque no hicimos un buen ejercicio de exégesis. Porque si estudiamos las escrituras tenemos que llegar a las mismas conclusiones, por supuesto. No podemos llegar a conclusiones diferentes si hacemos un buen ejercicio hermenéutico. Pero la obra de Bengel se convirtió en eso, en una base fundamental para la predicación del Nuevo Testamento alrededor del mundo y a través de los siglos. El Novum Novi Testamenti es una obra que incluye, insisto, es un esfuerzo intelectual monumental. Y se requiere no solamente idiomas antiguos, idiomas nuevos, traducción, interpretación, tener la mente funcionando en otro idioma, capaz de criticar e interpretar. Estamos hablando de inclusión de la filología, inclusión también del nuevo concepto de la crítica textual. Y a veces se nos pone de moda el concepto de crítica textual y parece que fuera pues la gran cosa de la moda reciente. Ya estamos viendo que la crítica textual ni es nueva, ni tiene por qué ser mal interpretada por unos ni otros, porque hay unos grandes favorecedores del concepto crítica textual que no tienen ni idea qué es crítica textual, y otros que son enemigos de la crítica textual y que tampoco tienen ni idea de lo que es. Entonces definamos, porque crítica textual básicamente no consiste, lo voy a poner de la forma más simple, me disculpan que use este ejemplo tan simple, pero es como tomar 5 manuscritos, voy a poner ese ejemplo. Tengo 5 manuscritos y los comparo entre ellos. De una vez los he leído, los he estudiado, los he comparado, defino cuál es mejor que el otro, cuál está mejor redactado, mejor escrito. Um, a veces teníamos traductores, no, perdón, traductor no, copistas. Teníamos copistas de pasajes bíblicos o incluso de manuscritos completos que no hablaban el idioma en el que estaban copiando. Simplemente imitaban el texto. Leían, pronto alguno de ustedes no habla japonés, pero encuentra un texto en japonés y usted lo copia, lo ve escrito en algún lado y usted toma su lápiz y copia ese texto. Finalmente, aunque nos parezca que quedó muy similar, una persona que sí hable el japonés en nativo se va a dar cuenta que probablemente los trazos que usted utilizó no son los más adecuados, no son los más correctos y que a veces la simple variación en una inclinación, en un movimiento indebido de la mano, en un trazo, hace que cambie una palabra o cambie un concepto, porque no somos nativos del idioma japonés. Exactamente lo mismo ocurría en la crítica textual sobre las escrituras. Fue posible identificar que algunos de los copistas ni siquiera hablaban el idioma al cual copiaron el documento, pero ahí está la copia. Algunos se notaba que eran más instruidos o menos instruidos, estoy hablando de los copistas, y esto puede verse a partir de la paleografía, la forma en la que trazaban las letras, las palabras que utilizaban, los signos que utilizaban, las curvas de cada signo, los puntos, las inflexiones, los suspiros. Y a eso es lo que nos referimos como crítica textual. Finalmente, podemos llegar a la conclusión y decir, este documento es mejor que el otro, porque tiene más precisión, está mejor escrito, la letra es más clara, es más bonita, los conceptos son mejores. Probablemente el copista era nativo en este idioma, no tenía una formación en este idioma, y hace que esa copia sea mejor.
No que la otra no sea válida, sino que comparamos copias. Eso es a lo que llamamos crítica textual. Entonces, estamos hablando de un Novum Novi Testamenti que tiene todos los elementos que hemos mencionado, además del uso de la crítica textual. Y no solo eso, sino que adicionalmente, en los pasajes del Nuevo Testamento que era necesario utilizar, en algunos pocos pasajes del Nuevo Testamento, que era necesario utilizar algo de hebreo o arameo, también se va hasta la fuente. Es decir, es un trabajo realmente exigente desde el punto de vista intelectual. Y se llega a este concepto del sensus plenior. Es decir, el concepto de que todo mensaje, su mensaje, a ver, me regreso un poquito. Usted va a contar una historia a alguien. Va a contarle una historia de su día normal. Cuando llega a su casa, se lo va a contar a alguien. Una historia que vivió durante el día. Y puede utilizar una cantidad de palabras. Y de pronto vamos a suponer que lo que ocurrió fue algo malo. Y usted cuando llega a su casa se lo cuenta a la otra persona utilizando palabras como para que no se vea tan malo. Pero realmente uno no puede minimizar el hecho real, lo que está allá más profundo, lo que está oculto detrás de las palabras. Y la otra persona probablemente no va a minimizarlo. Si le está prestando atención a usted, se va a dar cuenta que lo que ocurrió fue un hecho muy grave y que usted está intentando minimizar o suavizar el mensaje con el uso de las palabras. Entonces, cuando hablamos del sensus plenior, también lo podemos aplicar para la Biblia y decimos, hay un significado profundo del mensaje, un significado completo del mensaje que es mucho más allá de lo que simplemente quieren decir las palabras. Por ejemplo, yo puedo utilizar la siguiente expresión. Cristo es el verbo. Si nos quedamos en la simple lectura de las palabras en sentido literal, es como si yo dijese que una persona que es Cristo equivale exactamente a una palabra de un idioma, a una palabra escrita, a un verbo. ¿Cuál verbo? No tengo ni idea porque no lo estoy especificando. Es como si una persona fuera igual a una palabra. No tiene sentido, no es, no tiene un sentido real, no tiene un significado profundo. Pero cuando yo comprendo que un verbo es una palabra así, pero es una palabra viva, cambiante, activa. Entonces yo hago la interpretación en Cristo. Cristo construye, produce, está presente, está activo. Cristo es un verbo creador. Todo lo que ustedes quieran hacer alrededor de ese simple concepto. A eso es lo que vamos a llamar el significado profundo. Vamos comenzando a ver cómo termina un ejercicio intelectual muy serio, muy clásico, como el que ya hablamos hace un momento, de la obra de Bengel. Estamos saltando aquí al concepto del sensus plenior. Pero este concepto del sensus plenior, no crean que se quedó allá en la época de Bengel. Eso lo tenemos hoy en día, lamentablemente, invadiendo nuestras congregaciones, invadiendo las enseñanzas, invadiendo las mentes de muchas personas que se consideran los elegidos, que se consideran quienes son los depositarios del sensus plenior, es decir, los depositarios del sentido profundo de la interpretación de las escrituras. Aquí comienzan a aparecer los mesías, comienzan a aparecer las sectas, comienzan a aparecer los grupos que tienen creencias extrañas, comienzan a aparecer las denominaciones con su interpretación propia y particular de las escrituras. Porque el sensus plenior bien hecho tiene que estar plenamente sujeto a un ejercicio hermenéutico tal como lo hemos venido describiendo en estas clases anteriores.
Pero cuando dejamos que esa interpretación de las escrituras dependa de una persona, dependa de que esta persona sea considerada superior, depositaria de los mensajes secretos que solamente pueden estar diseñados para algunos pocos escogidos, entonces ya se nos va complicando todo este concepto de la interpretación de las escrituras. Adicionalmente, esto requiere, el concepto del sensus plenior, requiere que en un ejercicio bien hecho, serio, interpretativo, hermenéutico, exegético, hagamos un estudio de cruce de información. Entonces, ahora las Biblias nos ayudan mucho, ¿no? Porque las Biblias dentro de su aparato crítico tienen las referencias cruzadas. Entonces usted sabe si esta palabra en cuál libro aparece, en cuál capítulo, hasta uno en un software puede contar cuántas veces aparece una palabra, en cuáles pasajes y demás. Ahora facilita muchísimo, pero en aquella época no era tan fácil, por supuesto, y sin embargo, Bengel comenzó a buscar esas conexiones entre diferentes pasajes, porque los pasajes se complementan, porque la escritura se complementa, tiene unidad, y al complementarse y tener unidad significa que los pasajes que se complementan terminan generando una enseñanza o un mensaje más amplio y más entendible, un mensaje más completo de toda la escritura, un mensaje transversal. Entonces, cuando tú miras el tema transversal de la escritura, desde el primero de Génesis hasta el último de Apocalipsis, el tema es uno solo. El tema es Cristo. Cristo es el eje fundamental de la escritura a través de toda ella. Es el sensus plenior de la escritura. Es el conocimiento máximo de la escritura. Es el tema fundamental de la escritura. Cristo es el eje, es el centro de la escritura. Todo lo que hay en la escritura es una muestra de Cristo, es un ejemplo de Cristo, es un modelo de Cristo, del sacrificio que iba a realizar y de lo que está por venir, que también es Cristo. Lo que no en lo que no ha ocurrido todavía, aún Cristo es el protagonista. Es el mensaje central, el mensaje amplio de la escritura. Es cuando quitamos o cuando hacemos un pasaje, una interpretación de un pasaje que vaya en contra del núcleo fundamental de la escritura, pues nos estamos encontrando entonces con unas equivocaciones que nos llevan a variaciones doctrinales que son importantes, que terminan construyendo, terminan generando nuevas doctrinas, nuevas interpretaciones, nuevos conceptos religiosos, nuevas religiones, básicamente. Denme un segundo, por favor. Bien. Entonces, claro, un hombre con los alcances de Bengel, que ha hecho semejante nivel de estudios que ustedes han visto, semejante nivel de producción intelectual que ha tenido, y que ahora está pensando en que todo pasaje tiene un propósito mayor, em, ahora dice, bueno, pues realmente a nosotros nos interesa es aprender a tener una aplicación práctica de la Biblia. Porque ¿para qué tenemos una Biblia? ¿Para qué tenemos tantas enseñanzas? ¿Para qué tenemos tantos conceptos? Y finalmente no vamos a entender o no vamos a lograr comprender plenamente cuál es ese mensaje, para qué queremos la escritura, para qué queremos la Biblia, si la Biblia es realmente para aplicar en nuestra vida diaria. Y es una de las preocupaciones de Bengel. Dice, vamos a estudiar la Biblia, pero vamos a aplicarla en la vida diaria del creyente. Esto no es para tenerla ya guardada en la librería. Esto es para que la pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Entonces comienza a generar además unos comentarios que incluyen este concepto de lo que hoy en día conocemos como los devocionales.
No que los haya inventado Bengel, estoy diciendo que fue una de las herramientas que él utilizó. Devocionales con interpretaciones sobre cómo vivir la vida diaria a partir de lo que enseñan las Escrituras. Porque si bien es cierto que el tema fundamental o el tema central de la Biblia, nuevamente insistimos, es Cristo y el plan de salvación, pero nosotros también estamos acá en este mundo y tenemos que aprender a vivir en este mundo, entonces vamos a aprender a vivir conforme a los principios de las Escrituras. Entonces él comienza a generar los devocionales, las exhortaciones espirituales a llamarle la atención al lector, a decirle, estás viviendo mal, tenemos que corregir estos aspectos, que es lo que hacen los predicadores hoy en día, ¿cierto? No todos los domingos o las reuniones en las que tienen las congregaciones cristianas se habla de la salvación exclusivamente. A veces se habla de otras cosas. A veces se habla de cómo vivir dentro de la familia, de cómo vivir en el trabajo, de cómo relacionarse con las demás personas. Hay otros temas porque la gente necesita también una orientación sobre cómo vivir. Y desde ese punto de vista, entonces viene una aplicación práctica de la escritura. Fíjense cómo hemos venido enlazando los conceptos. Ahora estamos aquí hablando de una hermenéutica, de una exégesis aplicada a la vida diaria del creyente. Son diferentes áreas de conocimiento, no solamente desde el punto de vista literario, sino ahora lo estamos poniendo en un sentido práctico, y este es uno de los grandes logros de las obras de Benjamin. Hace, por supuesto, su aproximación filológica, pero quiero decirles que también Bengel alimenta su obra de algo que se llama la comprensión contextual. Contexto. Entonces, ¿por qué Jesús enseñaba sobre un tema específico? ¿Cuál era ese contexto? Es decir, yo quiero, como lo hicimos al comienzo, allá en el primer módulo, en la primera clase, tratar de transportarlos un poco al lugar de los eventos. ¿Quiénes dominaban, por ejemplo, Jerusalén en aquella época? ¿Cuáles eran los alcances de los romanos? ¿Cuáles eran sus creencias, su diseño político, su diseño social? ¿En qué estatus social estaba un judío frente al Imperio Romano? ¿Qué categoría social tenían? ¿Qué comían? ¿Qué bebían? ¿Qué influencia tenían los ríos, las montañas, los valles, los desiertos, los animales, las semillas, el aceite, una boda, el trigo, una oveja? Cuando logramos tener esa comprensión contextual, logramos alimentar el ejercicio hermenéutico. Y mucho más, porque para él, siendo un erudito en idiomas antiguos, podía traer hasta el idioma actual de su época el significado de las palabras y las frases que estaban siendo utilizadas en las escrituras en ese contexto, en esa comprensión contextual original. Que es lo que usted debe ser capaz de lograr hoy en día cuando está hablando de las escrituras. Si usted está en Colombia, usted podrá hacer un ejercicio hermenéutico de las escrituras aplicándolo también al caso colombiano, porque está dentro de este concepto de la comprensión contextual de nuestro medio, sin alejarlo de la comprensión contextual del idioma original en el cual fue creado el mensaje. ¿Se han dado cuenta ustedes que hay palabras que tenemos entre unos y otros países que existen en unos y no existen en otros? Pero ojalá fueran solo las palabras. Existen comidas, por ejemplo, que existen en unos países y en otros no. Aquí en América Latina, por ejemplo. Bebidas que encuentra usted en un país y no encuentra en otra. Marcas de ciertos componentes electrónicos o qué sé yo, el diario vivir. A eso es a lo que nos referimos con la comprensión contextual. Meternos en el detalle realmente de quien escribía la obra y ahora cómo hacemos para que esa obra llegue hasta nosotros.
hasta nuestro momento. Alguien escuché alguna vez hablando del apóstol Pedro cuando le corta la oreja a uno de los que iban a arrestar a Jesús. Entonces, en un pasaje mucho más fino, más delicado, más literario, dirá alguien que tomó su espada y le cortó la oreja al, a quien estaba intentando arrestar a Jesús, a uno de los que venían contra él. Alguna vez escuché a alguien explicándole a un grupo de campesinos aquí en Colombia y les narraba la historia, ¿no? Y decía, y sacó el machete y se lo puso por la oreja. Y acá el machete no puede ser interpretado como una espada, ¿cierto? La espada es un instrumento más fino, más de clase social de espada, ¿no? Acá estamos hablando ahora de un machete, que es un cuchillo rústico del campo tradicional, pero es la forma como le estaba explicando, como utilizaba la comprensión contextual para que las otras personas pudieran comprender el mensaje. Ahora, ¿hay diferencia que diga entre espada o diga machete? Finalmente no termina afectando el fondo del mensaje, que era lo que mencionaba justamente Bengel, es decir, el sensus plenior, el significado profundo, el significado completo, más allá de lo simplemente literal, el mensaje profundo que tiene el pasaje. Y eso era lo que buscaba entonces Bengel con su Novum Novi Testamenti, lograr una explicación más profunda de los diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Y hace sus comentarios, su exégesis, su hermenéutica, y comienza a mostrar cosas de la escritura que a veces no eran tan fáciles de comprender para la mayoría de las personas. Dime, Marjorie. Sí, profesor, cuando usted hablaba de este aspecto contextual, yo normalmente mis estudios tienen que tener acompañados diccionarios porque me gusta muchísimo, me enriquece mucho entender el origen etimológico y bueno, de qué lengua, de qué idioma. Y, y me pasó cuando comencé a buscar la definición en mis primeros años de pecado en su lengua original. Y entonces, de todas esas definiciones que tratan de describir la acción del pecado, si era darle la espalda a Dios, si es levantar el puño para contender con Dios, tantas cosas, uno contextualiza esa definición y entonces en medio de tantos conceptos que encierra esa palabra, alguno calza mucho mejor a mi cultura, a mi crianza, a mi idioma, y entonces yo decía posiblemente porque mi papá fue una persona muy respetuosa y muy de límites muy claros, para mí el concepto de levantar la mano y discutir, no estaba en mi mente, pero entonces esa parte de la definición no me enriquecía tanto, pero cuando llegué al darle la espalda a Dios, al entender que toda mi vida había caminado mostrándole mi servicio, no mi rostro para ponerme a cuentas con él, entonces la contextualización en mi lengua, en mi estructura social, aplica de maneras diferentes para todos los países y personas. Gracias. Bien, eso es lo que queremos decir realmente, como cada uno desde su propia cultura. Lo que pasa es que acá intentamos hacer un ejercicio genérico. Muchísimas gracias, Marjorie. Porque intentamos hacer un ejercicio genérico de explicación, pero que cada uno tiene que aplicar con respecto a lo que decía Marjorie, con respecto a su cultura, a su forma de vida. Es más, a veces dentro del país, a su propia familia. Cómo dentro de mi familia interpretamos algunas palabras, algunos hechos de una forma diferente a como la pueden interpretar otras personas. En algunas familias algunas cosas pueden estar bien y lo mismo en otra familia puede estar mal, incluso entre hermanos que ya tienen sus propias familias. Algunos piensan que esto está bien, otros piensan que esto está mal, aún entre hermanos. Entonces, Bengel dice, esto no puede ser posible, que tengamos tantas interpretaciones, tenemos que preocuparnos por encontrar el mensaje original. Tenemos que preocuparnos por encontrar realmente lo que el autor quiso decir, el autor original del mensaje. ¿Qué fue lo que nos quiso decir? ¿Y cómo hacemos que ese mensaje tenga relevancia para nosotros hoy en día?
¿Cómo hacemos para que el mensaje sea importante para nosotros? No solamente descubrimos lo que realmente el autor original quiso decir con sus palabras, es decir, el significado profundo, sino además cuál es la relevancia para nosotros hoy en día, porque eso es importante para nosotros hoy en día. Y hay algo muy interesante dentro del estudio de las escrituras, y es que no importa en el siglo que estemos, cuando usted continúa leyendo la escritura, siempre va a encontrar que se ajusta exactamente a la época de quien está haciendo el estudio. Así como la Biblia se ajusta exactamente a nuestra época, hoy en día se ajustaba en la Edad Media y también se ajustaba para los antiguos, estamos hablando del Antiguo Testamento, tenía exactamente la misma relevancia contemporánea. Y es cuando uno comienza a entender, espérate, aquí hay algo raro en la Biblia, es un libro muy diferente a todos los demás, ¿no? Otro libro no se comporta de esta manera, no puede ser interpretado de esta forma. Este libro por lo menos merece que lo revisemos porque, es decir, estoy hablando de alguien que no fuera cristiano y que lo viera simplemente como un documento literario. Tendría que encontrarse con las grandes sorpresas que están al interior de la escritura, como nunca pierde vigencia a pesar de el paso de los milenios, ni siquiera de los siglos. Ya hablamos un poco acerca de la crítica textual y de cómo él comienza a abordar esas diferencias entre unos y otros manuscritos. Pero no pierde el norte y dice, bueno, acá realmente hay, y yo no le estoy hablando de, fíjense, yo no estoy hablando ni de un reformador, ni estoy hablando de un pastor cristiano, mm, no ese es el origen de Bengel. Estoy hablando de alguien que partió desde el estudio de la escritura sin que tuviesen una formación preconcebida a nivel religioso o a nivel doctrinal. Es con el paso de los años que él va llegando a estas conclusiones, como que existe una autoridad divina de la Biblia. Y llega a esa conclusión después de haber hecho un estudio tan completo, un estudio exegético tan intenso, un estudio que lo ha llevado a transportarse a través de los años, de las familias, de los pueblos, de los documentos, de las traducciones, de los idiomas clásicos, nuevos, y él finalmente llega a una conclusión. No importa que entre unas y otras copias haya una diferencia, realmente lo que hay es un mensaje profundo, porque a mí no me importa una copia facsímil entre uno y otro documento, entre uno y otro manuscrito. Me importa realmente el mensaje profundo que no se haya perdido, que no se haya alterado. Eso es lo que nos interesa de la escritura. Y termina reconociendo que hay una autoridad divina tras el documento. Claro que sí, él tenía sus dudas religiosas al comienzo, es lo que estamos mencionando ahora. No estamos hablando de un hombre que nació plenamente convencido de la existencia de Dios ni de un mensaje de Dios a través de su palabra. Yo siempre intento ser muy cuidadoso con esto porque a veces podemos equivocarnos, así como lo mencionamos en algún momento con Erasmo de Rotterdam. ¿Hasta qué punto Erasmo pudiera decir uno que inicialmente estuvo interesado solamente en el negocio de las Biblias? Mm, Yo no me atrevo ni a asegurarlo ni a negarlo, pero por lo menos que le fue muy bien con el negocio, sí, eso sí no lo podemos negar. O sea, le fue muy bien en el negocio de las Biblias, le fue excelente. Que haya sido consecuencia de su creencia, por ejemplo, ya eso es otra cosa. Lo mismo está ocurriendo aquí con Mengel. Él pudo haber escrito cualquier cosa, ni siquiera necesitaba mortificarse tanto la vida, aprendiendo tantos idiomas antiguos, haciendo un semejante aparato crítico textual para producir una Biblia y venderlas. Pudo haber ganado muy bien con esto, seguramente pudo haber ganado algo, pero también finalmente termina entendiendo que hay unos motivos espirituales importantes detrás de cada uno de los pasajes y es lo que él termina compartiendo en sus obras. Eh, Esta es una obra que requirió muchísimo tiempo, requirió décadas y no solamente um, se quedó pues como en una versión de trabajo inicial, sino que más adelante sigue enriqueciéndose. Utilizó gramática, utilizó historia, utilizó la dogmática. O
sea, quiero decirles que esta obra de Bengel es de verdad, una de las grandes obras de la hermenéutica. Pero ya vimos que él no se quedó solamente con esa gran obra, sino que además le gustaba estudiar Apocalipsis. Y también escribió otro documento que se llama el Ordo Temporum. El Ordo Temporum. Él intenta en el Ordo Temporum, orden temporal, o línea temporal, si quieren. Intenta hacer una cronología de las escrituras. Présteme atención a lo que estoy diciendo. Este hombre tan erudito, tan intelectual, tan espiritual, tan sabio que tenemos hasta ahora, un día tiene una idea y dice, yo quiero hacer un tratado sobre la cronología de las escrituras. Es decir, por ejemplo, si él estuviese hoy aquí en nuestra época, diría, estamos en el año 2023. Quiero saber si realmente Jesús nació en el año 0, en el 1, en el 5. Quiero saber si la humanidad fue creada en el 6000 antes de Cristo, en el 20.000, en el 100.000, en el 6 millones. Quiero hacer un trazado de la cronología de las escrituras. Ordo Temporum. Y hace además esa exposición del Apocalipsis. Entonces, fíjense, dos temas con los que se está metiendo este hombre. Estaba tranquilo. Estaba muy bien. Estaba navegando sobre la laguna. Y ahora le dio por meterse en un par de cosas muy complejas. Exponer el Apocalipsis y hacer un tratado cronológico de las escrituras. Pero esto le gustó mucho a la gente. Es que este es un tema que gusta. No crean que eso le gusta solamente a la gente solo hoy en día. O sea, tú hablas de un curso de Apocalipsis y de los 7 sellos y de las 24 espadas y de los 12 fusiles, y te cuento que tienes 500.000 personas metidas ahí en el curso porque a todo mundo le encanta ese tema. Entonces, no es un tema de hoy, es un tema, eso no es algo que le gusta a la gente hoy, eso es algo que le gusta a la gente por naturaleza, ese tema. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Para dónde es que nos vamos cuando nos vayamos? ¿O quiénes se van a quedar? Porque todos los demás se van a quedar, yo no. Eso le gusta escuchar a la gente. Y cómo asegurar ese futuro, porque como no lo tenemos, digamos, completamente desarrollado, porque la escritura el Señor se encargó de dejar cosas que, que no quedaran tan claras o que no las podemos ver tan claramente hoy en día. Pues eso hace que la gente tenga diferentes interpretaciones, visiones y conceptos acerca del futuro. Y este hombre que había hecho semejante obra tan monumental, entonces se mete en el Ordo Temporum a hacer estudios de líneas temporales de las escrituras, exposición del Apocalipsis, y comienza a producir algo que se llamaban las Chiliastics Dios, que son eventos, son como marcadores, si se quiere, marcadores de tiempo. Creencias mileniaristas. Entonces estamos aquí hablando del curso del milenio. ¿Sí? Vamos a inventarnos aquí el curso de los amileniales, premileniales, mileniales, posmileniales y todas las demás derivaciones intermedias que ustedes quieran. Eso no se inventó ahora ni se lo inventaron los pastores del internet de hoy en día. Eso ya venía inventado desde hace rato, y aquí tenemos a este pobre hombre que termina enredándose con semejante cosa tan impresionante. Y comienza a hablar de los eventos milenarios, de los eventos importantes, de los eventos límite. Y comienza a hablar entonces de las divisiones de los 1000 años, comienza a hablar del Apocalipsis de la Biblia, y comienza a hacer tratados serios desde el punto de vista de que él ya era un intelectual consumado, respetado por la comunidad literaria, cristiana, lo que quieran, de su época. Pues un escrito de Bengel no era cualquier cosa.
Era un hombre muy respetado dentro del campo intelectual y dentro del campo espiritual. Y entonces él comienza a hacer su estudio de tiempos y dice, espérate, vamos a comenzar a unir eventos y fechas. Entonces yo creo que los jinetes aparecen como por X año y entonces la plaga aparece por tal otra época, pero es que hace tantos milenios, entonces cayó Nabucodonosor, entonces le sumamos 33 semanas de por allí, pero es que las semanas no son semanas, las semanas pueden ser o meses o años, entonces, y comienza a hacer toda su conjetura, ¿no? Entonces comienza a hacer sus predicciones sobre el inicio del milenio. Y llega a una conclusión fenomenal. Este hombre tan inteligente llega a esta gran conclusión, y es que el 18 de junio de 1836 se iniciaría el milenio. Y que el 18 de junio de 1836 iniciaría la caída del anticristo, la cual identifica, entre otras cosas, como la religión católica. Y marca fechas para la conversión de los judíos, para el reinado de Cristo durante 1000 años, marca fechas para el juicio final. Uno hoy en día que tenemos como mirar en retrospectiva estas fechas y mirar la obra de Benjamin, uno no logra comprender cómo este hombre pasó de semejante nivel intelectual, de semejante nivel de erudición, de tener, como les he dicho hace un momento, una de las obras realmente fundamentales y clásicas del estudio de las Escrituras en cuanto al Nuevo Testamento, digna de mirar en 5 volúmenes con aparato crítico y todo lo que ustedes quieran. A fijar el 18 de junio de 1836 como el inicio del milenio, la caída del anticristo y todo lo demás que les mencionó. Dicen, ¿en qué momento ocurrió esto? El asunto es que Bengel, pues era un hombre realmente reconocido, importante, influyente. Y su pensamiento tiene impacto, claro que sí. Ustedes escuchan el curso de Facebook del milenio y créanme que eso tiene impacto en la gente. Y sobre todo por quién lo está ofreciendo, por quién lo otorga, por la seriedad con la que se aparenta el curso y demás. Y no estoy refiriéndome a ningún curso en particular, estoy hablando en genérico, porque este curso del milenio los hay por docenas, por todas las redes, hasta por TikTok hay cursos de milenio. Pero como este era un hombre influyente, pues claro, otros también van tras él. Y comienzan a aparecer obras literarias alrededor de esta idea, de ficción, por supuesto, y otras escritos serios también. Y la gente angustiada en medio de toda esta situación de un gran hermeneuta y de alguien que hacía un exégesis muy serio de la escritura, la gente creía realmente en la palabra de Benjamin. Entonces mucha gente, miren, ni más ni menos que alemanes, gente muy seria dentro de la escritura, muy creyentes, dicen, bueno, no, esperen, esto ya tenemos claro cuándo es que van a ocurrir todas estas cosas. Si bien es cierto que las escrituras dicen que eso está reservado únicamente para Cristo, también es cierto que dice que el Señor no ocultará nada de sus escogidos, y todas las variaciones que ustedes quieran de ahí, que eso hay intermedio entre esos dos conceptos, pueden encontrar todo lo que ustedes gusten para justificar lo uno o lo otro. Entonces esta gente dice, bueno, la verdad es que nosotros nos vamos para otros lugares, vamos a esperar a que el Señor venga, vendamos acá nuestras cositas, abandonemos estas tierras, por acá no nos va a ir bien, mejor esperémonos al Señor que llegue en tal lugar. Y, y bueno, Philip Matus construyó ese reloj que tienen en la parte superior derecha de su pantalla, un reloj astronómico. Miren el diseño de ese reloj. Un reloj astronómico basado en los cálculos escatológicos de Benjamin, para que ustedes vean hasta dónde influye en la matemática, en la ingeniería, en la ciencia.
un concepto que en este momento era un concepto hermenéutico. Ahora, dentro de esa hermenéutica, nosotros qué podemos decir de lo que ocurrió en ese evento anunciado por Benjamin. No podemos decir que hubo una exégesis. Evidentemente fue una eisegesis, una interpretación, hizo hablar la Biblia con respecto a lo que él consideró adecuado. No estoy diciendo que aquí hubo mala fe, no estoy diciendo que hizo hacer que otros se equivocaran, pero una equivocada interpretación de la escritura que en un hombre tan influyente como él produjo que socialmente se extendiera la equivocación. Y miren cómo hasta la ingeniería, gente tan pensante como Philip Matthews, termina construyendo semejante prodigio de reloj que no servía para nada, sino para calcular cuándo era que iba a venir Cristo, porque eso ya estaba definido. Una obra majestuosa de la ingeniería y de la mecánica. Acordémonos que no existían componentes electrónicos, además. Es una obra maravillosa. El reloj, pues tenía un fundamento teológico. Entonces comenzamos a hablar de la aparición de otro grupo en aquella época. Lo que pasa es que Bengel escribía básicamente, estas obras las escribía en latín. Entonces, para las personas que hablaban inglés no era tan fácil comprenderlo, pero les gustaba el tema. Y como les gustaba tanto, entonces se consiguieron a alguien que les hablara en su idioma. Y ese que les habla en su idioma es un señor de nombre William Miller. Tal vez ya han escuchado ustedes hablar de los millerianos o de los adventistas, que finalmente termina siendo lo mismo. Me perdonan si hay alguien adventista acá, pero yo no estoy hablando de doctrina, estoy hablando de historia. Así que no me estoy metiendo con la doctrina de nadie, estoy hablando de historia. Entonces aparece William Miller, que retoma las enseñanzas de Bengel, estas enseñanzas relacionadas con el milenio y con el apocalipsis, todo esto, y las actualiza. Y dice, no, espérate, es que el problema es que la fecha quedó mal calculada. No era para 1836, como decía Bengel. Entonces, Miller hace una recapitulación de todas las fechas, vuelve a retomar, a hacer sus cuentas y se entera de que hay algunos datos que no fueron incluidos con Bengel, entonces que no caía en el 18 de junio de 1836, sino que el evento cayera en 1844. Es decir, había una diferencia de prácticamente 8 años. Y esto le gustó mucho a la gente de habla inglesa, porque es que Bengel hablaba en latín. Entonces, ¿por qué uno no asocia tanto al adventismo con Bengel? Porque Bengel hablaba en latín y sus obras eran más universales. Era para quienes pudieran comprender el latín, mientras que el inglés, el alemán, el francés eran lenguajes de pueblo, populares, de gente común y corriente. Para entender latín se necesita una formación intelectual. Entonces Bengel le hablaba a los intelectuales a través del latín. A pesar de que él hacía sus obras, su Nuevo Testamento fue en griego y muchos de sus documentos estuvieron hechos en griego también y en otros idiomas, él este tipo de estudios principalmente los publicaba en latín. Entonces aparece Miller y retoma estos conceptos y ya le hablaba a la gente en inglés y les dice, no, pero espérense, no, todavía no vuelvan a comprar cosas porque es que el problema es que no era en aquella fecha, sino era en esta. Sí vamos a seguir esperando pues que venga la poca. Y se inventan este tipo de cosas. Eso que tiene ahí al fondo en su pantalla son las cuentas de los mileniaristas y que incluso algunos de los adventistas de hoy en día utilizan estos mismos esquemas, las mismas fechas. Quiero que miren ese plano, ese mapa de fechas, de eventos. Y nuevamente nos ponemos a pensar, ¿cómo pasamos
nos preguntamos nosotros, ¿cómo pasamos de una hermenéutica bíblica basada en lograr encontrar el significado profundo del mensaje que dio su autor original a lo que tenemos en pantalla? Pero todo esto tiene seguidores. O sea, tú invéntate cualquier religión que vas a tener seguramente vas a tener seguidores. Invéntate lo que quieras, que vas a tener seguidores. De hecho, hay una ley en economía, ¿no? Toda oferta crea su propia demanda. Hay quienes ofrecen cualquier locura y hay quienes están dispuestos a seguir esa locura. ¿Por qué? Porque sí, y se hacen matar por esa locura. Entonces comienzan a aparecer nuevas religiones, nuevos grupos. Y para la gente es más llamativo que le hablen de estas cosas a que le estén dando sermones sobre cómo tiene que vivir. Entonces, si hoy es probable que hoy en día, no estoy diciendo que esté ocurriendo realmente, pero es probable que hoy en día alguien en alguna congregación diga, este mensaje de hoy sí fue muy bueno porque me están hablando de predicciones y de tiempos apocalípticos. Del otro día fue muy malo porque me dijeron que no estaba tan bien emborracharme, que no estaba tan bien robar, que no estaba tan bien hacer otras cosas indebidas. La gente comienza a hacer comparación de mensajes y esto llama la atención. ¿Sí? Bien interesante para la gente. Y también aparecen este tipo de cuadros, de imágenes, de diagramas. Esto ustedes miran en internet y hay una cantidad de cosas de estas. Hay cursos especiales, hay diplomados en esto. Las enseñanzas de Bengel influyeron en el movimiento millerista y, y las enseñanzas de Miller terminaron confundidas entre lo que es una adecuada hermenéutica. Miren, les digo algo. Si usted habla con alguno de los seguidores de los milleristas hoy en día, estén completamente convencidos que les van a decir que ellos están haciendo un adecuado ejercicio hermenéutico y están llegando a una adecuada exégesis de las escrituras. Porque ocurre en religión y ocurre en política también. Nosotros estamos en lo correcto, tú estás equivocado. Y comienza uno a entrar en este complejo panorama de los diferentes enfoques hermenéuticos. ¿Cómo así que diferentes enfoques hermenéuticos? O sea, ni siquiera tendríamos que estar hablando de eso. Porque la hermenéutica es una sola, porque la hermenéutica solo nos puede dar un resultado final. Hemos dicho muchas veces que si contrastamos una evidencia tenemos que llegar al mismo resultado a partir de la misma evidencia si hacemos un ejercicio hermenéutico responsable. Pero hoy en día estamos hablando de enfoques hermenéuticos. Es decir, que hay diferentes formas de interpretación de la escritura. Esas diferentes formas de interpretación de la escritura terminaron generando la creación de unos movimientos religiosos, pues que fueron atacados en su momento por el fracaso que tuvieron, el fracaso histórico. Entonces resulta que la predicción no se cumplió, por supuesto, como no se cumplió la de Bengel, no se cumplió la de los milleristas. Ese evento del 22 de octubre de 1844, en el cual se confirmaba, según Miller y sus seguidores, la segunda venida de Cristo, pasa a la historia, en español traduce como el gran chasco. Y mucha gente comenzó a apartarse de los milleristas y a tratar de buscar otras opciones, pero muchos se quedaron, entre ellos algunos de quienes tienen esta imagen. Y hay una persona que también es conocida por ustedes, que se llama Ellen White.
No estoy hablando de doctrina, estoy hablando de historia nuevamente, porque seguramente esto lo va a ver alguna persona que practique la doctrina adventista. Yo no estoy hablando de doctrina, estoy hablando de historia. Entonces Ellen White establece algunas condiciones para tratar de rescatar los conocimientos que han sido expuestos por Miller, antes por Bengel, después por Miller. Solamente estoy señalando a dos cabezas visibles aquí para este ejercicio que estamos haciendo, que es en donde quiero hacer el contraste entre lo que es la hermenéutica y el ejercicio que nos permite llegar a una exégesis o a una eisegesis. Entonces comienza a revisar todas estas creencias y además comienzan a adaptarlas. Y esa adaptación incluyó históricamente algunos de estos conceptos. Profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regresara. Como esto que estamos haciendo aquí no es un ejercicio doctrinal, vuelvo a insistir, es un ejercicio histórico. Entonces, enseguida que les dejo la afirmación que hizo la señora Ellen White, les dejo el lugar en donde lo escribió. Su documento, Primeros Escritos, página 15-16. Profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regresara. Profetizó que Inglaterra le declararía la guerra a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. ¿En qué documento? En Testimonios para la Iglesia, título 1, página 259. Profetizó que la Guerra de Secesión americana era una señal inmediata de la pronta venida de Cristo. Eso fue en 1861, 1865, para esa fecha eran esas afirmaciones. En los años 50 del siglo XIX, que Cristo regresaría en pocos meses. Profetizó que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo. Profetizó que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos. Afirmó que algunas razas eran fruto de las relaciones sexuales entre animales y hombres. Afirmó que el profeta Enoch habitó en Júpiter o en Saturno junto con otros seres. Que tenemos órganos animales en el cerebro y que el utilizar peluca provocaba la pérdida de la salud mental. Afirmó que Satanás llevaría los pecados de la humanidad. Que Dios había enviado un ángel para conversar, está mal escrito allí, con Caín. Que el sello de Dios es el sábado. Que la expiación realizada por Cristo no fue concluida en la cruz. Que podemos lograr la salvación mediante nuestro esfuerzo impecable, absoluto. Que Cristo solo intercede ante Dios por los adventistas. Que en los últimos días la gente tiene que abandonar las iglesias y unirse al adventismo para poder salvarse. Que la salvación derivaba de buenas obras y no de la gracia de Dios. Entonces ustedes ven que en sus múltiples afirmaciones incluso hay contradicciones internas. Que había escuchado el día y la hora de la segunda venida. Y todo lo demás. Acá hay algunas del análisis lógico de los tiempos, de los meses, de los años, de las semanas, que utilizan ellos para llegar a las conclusiones a las que llegan. Luego también dijeron que ya no era en 1844, sino en 1868. Luego volvieron a cambiar a 1870, luego volvieron a cambiar a 1873, y etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Continuamos en el mismo proceso. La conclusión es que, además, la escritura es muy sabia, ¿no? No nos creamos ni muy sabios ni que estemos muy firmes. Porque si muy sabios, seguramente seremos poco sabios. Y si muy firmes, seremos torpes y caeremos. La forma en la que hacemos el estudio de la Biblia, partiendo del ejemplo, o sea, Bengel es la contradicción completa. Ustedes en él encuentran los dos términos y por eso hace un rato
Alguien preguntó por ahí en el chat. Entonces, ¿qué era Bengel? Bueno, concluyan ustedes que era Bengel dependiendo del momento en que analicen a Bengel. Un gran intelectual, un gran erudito, un gran examinador de las escrituras, un hombre que hizo que avanzara muchísimo el mensaje de la escritura, o alguien que contribuyó a la confusión de muchos. El objetivo era el mismo, hacer hermenéutica. Nunca se apartó de él ese objetivo, hacer hermenéutica de las escrituras. Pero miren cómo a partir de un ejercicio hermenéutico mal ejecutado, terminamos produciendo un daño tan grande realmente a la iglesia, para muchísimas personas. Luego entonces, como vemos, más adelante comenzaremos a ver también las diferentes interpretaciones. Ahora ya estamos hablando de diferentes interpretaciones hermenéuticas, no debería hablarse de eso, pero hay diferentes escuelas hermenéuticas, interpretaciones hermenéuticas, y todo esto viene surgiendo desde aquella época que les he mencionado. Bueno, los dejo, que descansen, examen como siempre, no se olviden de la clase del jueves, por favor. Por Gracias, favor, profesor. estudien. El promedio estuvo en 66 este corte. Con Belgel nos va a ir muy bien, porque vamos a aplicar hermenéutica pura. Luis Mendoza, por favor, que estés aquí al lado de mi pantalla. Luis, por favor, despídenos con la oración. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios amado. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día, Padre querido. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has regalado, Señor, una vez más, Señor eterno. Padre, en esta hora te queremos dar gracias, Señor, por esta hermosa clase, Señor. Padre, porque a través de ella, Señor, hemos podido aprender un poco más, Señor, de las cosas, Señor, que tú quieres que nosotros sepamos, Señor, para tener, Señor, un mejor entendimiento de tu palabra, Señor, y de cómo aplicarla verdaderamente en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que ahora que hemos terminado esta clase, Señor, seas tú con cada uno de los miembros, de los integrantes, Señor, de esta clase, Señor, guardando su vida, Señor, guardando sus familiares, Señor, guardando sus sueños, Padre querido. Guárdalo, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Permítele, Señor, que día a día, Señor, ellos siempre tengan la mirada puesta en ti, Padre querido, pero que sobre todo, Señor, podamos poner en práctica, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por la vida del profesor, Padre querido. Gracias, Señor, porque tú le has movido, Señor, a que sea el instrumento, Señor, en esta oportunidad, Señor, para aprender más de ti, Señor. Guárdalo, Señor amado, bendícelo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Noche. Dios les bendiga. Buenas noches, gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Nos vemos. Bendiciones. Buenas noches.